Quisiera que oráramos para tener este tiempo especial en la palabra de Dios en esta noche. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido. Y gracias, Padre, porque si estamos aquí hoy, esta noche, es por tu gracia y tu misericordia. Nosotros no tenemos privilegios, no tenemos méritos, Señor, para estar en tu presencia, a no ser por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es por Él, Señor, que cantamos y alabamos. Y es por Él que queremos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que todo lo que hemos hecho aquí, tú lo recibas, Señor, en adoración a ti, Señor. Y pudiera ser que nos quedemos cortos, de hecho, es así. Pero damos gracias por ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, por nuestros pecados. Y ese sacrificio satisfizo la justicia de mi Señor. Y yo alabo a Dios por Jesucristo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo número 5, para que tengamos ahí la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Los resultados de la justificación. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? ¿Cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? Job decía algo como esto: ¿cómo podré yo justificarme delante de Dios? Job y sus amigos. Es una de las preguntas más importantes de la vida, diría yo. Y a veces uno cree que uno puede justificarse delante de Dios de maneras diferentes a las que Él ha planeado. Usted ve a veces personas que se sacrifican por otros, ¿verdad? A veces en la guagua, los que van en la guagua, a veces unos le dan la oportunidad al otro y se sacrifican y se paran, sobre todo los caballeros que se sacrifican por las damas, ¿verdad? De una manera u otra. También en el hogar a veces nosotros de una manera nos estamos sacrificando por nuestros hijos y por nuestras esposas, ¿verdad? Y eso da cierta calma. Pero todo eso no son más que resultados de, vamos a decir, que muestras de amor, de cariño, amor filial de los unos hacia los otros. Pero la pregunta real es: ¿cómo puede el ser humano justificarse delante de Dios sabiendo el hombre, verdad, que ha pecado contra Dios y que ha andado desde que nació en sus delitos y pecados? Bueno, ante esta pregunta y ante la explicación del Señor Jesucristo en el libro de Éxodo, capítulo 33, que Él no tendrá por inocente al culpable. Oigan qué expresión la del Señor: no tendré por inocente al culpable. O sea, que no es con cualquier cosa que nosotros vamos a pretender presentarnos delante de Dios, ¿verdad? De una manera que pueda cubrir el pecado nuestro, el pecado de cada uno de nosotros, de los seres humanos. No es con cualquier cosa que podemos presentarnos delante de Dios y ser justificados. Pues precisamente el libro de Romanos nos presenta a nosotros la manera como Dios justifica al hombre pecador, la manera como el hombre pecador puede tener, ¿verdad?, limpieza de pecados delante de Dios por los pecados, valga la redundancia, por los pecados que ha cometido. Alguien escribió esta definición con relación a la justificación. Dice: la justificación es el acto judicial de Dios donde Él declara, en base al sacrificio perfecto de Jesús, que todos los requisitos de la ley fueron satisfechos en el pecador que puso su fe en Cristo.
Está un poco larga, ¿verdad? La voy a repetir nuevamente, escuchen. Justificación es el acto judicial de Dios donde Él declara en base al sacrificio perfecto de Jesús que todos los requisitos de la ley fueron satisfechos en el pecador que puso su fe en Jesucristo. En pocas palabras, el pecador fue hallado justo delante de Dios al poner su fe en Jesucristo y por confiar en su obra redentora. Es decir, el pecador que puso su confianza en el Señor Jesucristo, su sentencia de culpabilidad delante de Él fue derogada y fue puesto en libertad por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo cierto es que Romanos capítulo número 5, comenzando en el versículo número 1, dice que nosotros podemos ser justificados. El ser humano puede ser justificado delante de Dios. Eso es lo que quiere decir el libro en Romanos capítulo 5, versículo número 1. Nosotros tenemos una conciencia que Dios nos ha puesto. Y esa conciencia puede quedar tranquila y en paz delante de Dios, nada más y nada menos, porque Él puede y quiere justificar al pecador. De manera tal que Romanos, en toda su enseñanza, nos trata a nosotros, nos presenta a nosotros la manera como Dios justifica al hombre pecador que no tenía esperanza por sus delitos y pecados. Hasta este punto de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo viene explicando esta realidad de que Dios justifica al hombre pecador. Y él ha hecho por lo menos tres aseveraciones, ha puntualizado por lo menos en tres cosas con relación a la justificación. Primero, que Dios, al otorgar la justicia, su justicia, ha hecho un acto que para él ha sido plenamente en libertad, sin tener ningún compromiso con nadie. Es decir, Dios nos ha dado o nos puede dar justificación, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, sin haber tenido ningún compromiso con nosotros mismos para otorgarlo, sino que ha sido un acto de gracia. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, en el versículo 8 dice que, Romanos 2, versículo número 8, Efesios 2, 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero antes de esto, en el mismo Romanos ya él ha dicho que la justificación es un acto en el cual el Señor lo ha hecho libremente sin tener ninguna responsabilidad sobre nosotros. Es decir, Él no tenía ningún compromiso hacia nosotros. También en Éxodo capítulo 33, versículo número 19, dice que el Señor, aunque Él no tendrá por inocente al culpable, pero Él tendrá misericordia del que Él quiere tener misericordia, y que Él será clemente con quien Él quiere ser clemente. En pocas palabras, Dios hace lo que quiere sencillamente porque Él quiere. O sea que es un acto, es una acción de Dios libre y soberana en el cual Él otorga justificación y perdón de pecados sin tener ningún compromiso con la persona. En segundo lugar, Él justifica al impío por medio de la fe, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, mediante el acto o el sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo presenta la fe como el medio a través del cual el Señor puede dar justificación, es decir, puede derramar su justicia al hombre pecador, y el hombre pecador puede recibir esa justicia de Dios y apropiarse de ella por medio de la justificación. Es por la fe en el Señor Jesucristo y no tiene nada que ver con las obras de la ley. Romanos 3:21, ahora sí, Romanos 3, capítulo 21, miren lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios que ha sido testificada por los profetas en el Antiguo Testamento. Y esa justicia de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. Entonces, en primer lugar, Dios ha otorgado justificación sin ningún compromiso con nadie. Y en segundo lugar, Dios ha justificado al impío por medio de la fe en el Señor y Salvador Jesucristo.
nadie se la merecía. No es por méritos, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en la presencia de Dios, sino que ha sido un acto de Dios, ¿verdad?, por su amor hacia todos aquellos a quien Él se le otorga. En tercer lugar, el apóstol Pablo también ha especificado que aquella persona que ha recibido la justificación no tenía ningún tipo de méritos para recibirla. Dios le da su gracia a personas que no se lo merecen. Romanos 3, versículo número 9 dice, al final, en la segunda parte, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún las hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escúcheme lo que estamos explicando. Nadie de los que estamos aquí, ni nadie de los que están escuchando esta predicación, por el medio que sea, tiene méritos suficientes o no puede alcanzar méritos suficientes en esta vida para que pueda recibir la justificación de parte de Dios por sus pecados. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios especifica claramente que cada uno de nosotros, es más, nos hemos hecho inútiles a Dios. Inútiles, ¿saben lo que quiere decir ser inútil? No lo decimos en términos despectivos, ¿verdad? Como la gente a veces que le dice a otro, es que tú no sirves. No. Es que para los fines espirituales de Dios, nadie de los que estábamos aquí, desde el momento en que nacimos, podíamos aportar algo espiritual a la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es que Cristo, Dios, no nos podía utilizar a nosotros porque habíamos sido afectados por nuestros pecados. La palabra de Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis que el daño por el pecado a nuestras vidas ha sido completo, por dentro y por fuera. Por fuera llevamos la marca de nuestros pecados. Vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque vamos camino a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Nos hemos deleitado en nuestros delitos y pecados. Las partes de nuestros cuerpos se van dañando. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldición del pecado. Eso es por fuera. Nos llenamos de arrugas. ¿Por qué? Porque vamos en un proceso producto de las consecuencias del pecado. El daño ha sido completo, el daño ha sido colateral. Pero por dentro también nosotros estamos dañados en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ¿verdad? En nuestros anhelos están dañados por el pecado. Codiciamos, ¿por qué? Por el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Deseamos lo mejor para nosotros y lo peor para los demás. Y aún nuestros actos, ¿verdad?, de justicia, nuestras buenas cosas, dice Isaías 64:6, que el Señor los ve como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? En la costumbre de las mujeres de aquellos tiempos, en la costumbre mensual, en la menstruación, esos paños que ellas se ponían en sus partes más íntimas, ¿verdad?, quedaban totalmente sucios por el fluido que salía del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Y se pueden imaginar, ¿verdad?, teniendo que botar, ¿verdad?, esa tela. Y el Señor dice que aún nuestras cosas más bondadosas, ¿verdad?, entre comillas, humanamente buenas, humanamente bondadosas, humanamente amorosos, aún mostrando esas cosas humanas, ¿verdad?, el Señor los ve como trapos de inmundicia. Mire lo que dice Romanos 3, versículo número 19. Por nuestra condición de pecado, ¿verdad?, al ser hallados culpables, nuestra boca se tiene que cerrar y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Desde que nacemos estamos bajo el juicio de Dios. Mire lo que dice el versículo número 20. Ningún ser humano se podrá justificar delante de Dios cumpliendo los mandamientos de la ley. Vamos a ver algunos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Te presentas delante de Dios. Señor,
aquí estoy. Yo nunca he tenido otro Dios ajeno. Somos hallados culpables. ¿Por qué? Porque un idólatra ha colocado en el centro de su corazón, en el trono de su corazón, a él mismo. Romanos 2, segunda de Corintios 5:15, dice que nosotros desde que nacimos vivimos para nosotros. Somos idólatras por naturaleza y el Señor lo sabe y lo conoce y por lo tanto no podemos engañarnos, no podemos justificarnos delante de Él. Y es por eso que tiene que venir Cristo y morir en la cruz por nuestros pecados. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Cuando te presentas delante de Dios diciendo, Señor, yo siempre he cumplido esto, también vas a ser hallado falto, también vas a ser hallado en falta. Otro mandamiento, honra a papá y a mamá. Señor, aquí estoy. Siempre he honrado a mi papá. ¿Seguro? ¿Siempre lo obedeciste? Y entonces, mientras más queramos presentar justificaciones delante de Dios, el Señor va a decir, eso es trapo de inmundicia. No puedes presentar eso delante de mí. No puedo justificarte de esta manera porque eso es trapo de inmundicia. Es por eso que en el versículo 20 del capítulo 3 dice, nadie, ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Entonces, Pablo lo que ha estado estableciendo que el acto de la justificación es una obra de gracia que Dios ha dado a aquellas personas que se merecen su condenación y sin embargo Él les ha dado, se las ha otorgado por gracia. Él estaba completamente libre al hacer esto, no tenía ningún compromiso con nosotros. Él se la otorga a aquellas personas que confían y creen en el Señor Jesucristo por la fe en Cristo Jesús, y Él se la otorga a personas que no tienen méritos para recibirlo. Ahora, al llegar al capítulo número 5, y pensando Pablo que quizás los hermanos de la iglesia de Romanos estaban haciendo la pregunta, Pablo, ¿y será cierto que nosotros no necesitamos otra cosa más que poner nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Será cierto eso? ¿Será eso verdad? ¿No necesitamos más otra cosa? Ok, eso es en el presente. Y en el futuro, más adelante, ¿necesitaremos algo más? Quizás Pablo, pensando en esto y controlado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, él ahora va a presentar 6 resultados que vienen a todos aquellos que son justificados por la fe gratuitamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 6 resultados que vienen producto de la justificación por la fe por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo está introduciendo en este capítulo 15 quizás el capítulo más poderoso y más convincente sobre la seguridad de salvación. Pablo va a presentar ahora 6 resultados que vienen al cristiano y que le atan para una salvación que es eterna, duradera, perdurable y para siempre. Y es una justificación y es una salvación que es segura y completa porque es basada en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 6 regalos que recibimos. No solamente la justificación, sino también recibimos 6 regalos que el apóstol Pablo ahora los va a presentar a continuación. Romanos 5, versículo 1, dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 6 regalos. El primero, tenemos paz para con Dios. Otra versión dice de esta manera, por cuanto ustedes han sido justificados por la fe, ahora ustedes tienen paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primer regalo, primer resultado que viene de la justificación, paz con Dios. Es el primer elemento. Y nos dice una realidad con relación a nuestra seguridad eterna en los cielos. Si se dan cuenta, en este versículo está hablando en un verbo que está en presente. ¿Se dan cuenta? Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice?
¿Tuvimos? No. ¿Tendremos? Está en presente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero las personas creen que cuando hablamos de paz, estamos hablando de una tranquilidad psicológica. Hay veces que las personas creen que cuando estamos hablando de paz, estamos hablando de una tranquilidad interior que viene producto de la meditación trascendental. En estos días mi esposa y yo estábamos en un hotel y mientras nosotros estábamos comiendo, unos que ya se habían adelantado y habían almorzado primero, se habían ido a una plaza que ellos tienen ahí, ¿verdad? En un lugar donde las personas se sientan tranquilas, parece que a reposar. Y habían algunos que estaban haciendo ejercicios de yoga. Yo nunca había visto a una persona haciendo esto de manera presencial a mí, nunca. O sea, siempre yo había visto eso en la televisión. Y ellos se veían con una paz y una tranquilidad, pero era entre comillas, porque a veces uno cree que la paz con Dios está relacionada con nuestros sentimientos y no es así. Y ellos querían tener, ¿verdad?, esa tranquilidad y ellos cerraban sus ojos. No solamente ellos ponían sus manos en una posición, ¿verdad?, que transmitía a las personas que lo verían, le transmitía como, wow, mira qué paz tienen esas personas. A veces nosotros pensamos que la paz es como un sentimiento interior que tenemos ahí, o un sentimiento de bienestar, y no tiene nada que ver con eso, hermanos. Erróneamente, cuando hablamos de paz, pensamos que se trata de sentimientos, y esto no es lo que dice la palabra de Dios. La idea que está detrás de la paz con Dios la podemos ver en Romanos capítulo 5, en el versículo número 10, que dice que, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la palabra que se presenta ahí en dos ocasiones? Reconciliar. ¿Qué quiere decir? Es cuando dos personas, estando enemigos, de una manera u otra viene una reconciliación y a veces la persona que ha actuado como un mediador ha estado, ¿verdad?, haciendo las diligencias para que estas dos personas de una manera u otra resuelvan sus problemas. Aquí lo que está diciendo es que la paz con Dios es un estado actual que viene por haber sido justificados y que esa justificación lo que nos ha dado a nosotros es reconciliación con Dios porque nosotros éramos enemigos de Dios. Escuche bien eso. Todo niño, todo joven que está aquí, toda persona mayor, no importa la edad que tenga, en el momento que nació del vientre de su madre, en el momento en que comenzó a llorar, yo no sé si a usted le dieron, ¿verdad?, cuando usted nació, que los médicos a veces tienen que hacer eso, pero desde ese momento y todavía antes, desde el momento en que usted estaba en la barriga, en el vientre de su madre, la palabra de Dios enseña que usted es un enemigo de Dios. Y la paz aquí no está relacionada con un sentimiento, sino que está relacionado con un cambio de estatus. De siendo enemigo, ahora hemos sido reconciliados con Dios. La justificación por la fe en Jesucristo establece una nueva relación entre el pecador que ha sido justificado y el Dios Santo, que antes eran enemigos el uno del otro. Éramos enemigos de Dios. La relación previa fue definida por el hecho de que nosotros éramos enemigos. Las Escrituras es clara sobre esto. No solamente Romanos 5:10 establece que somos enemigos de Dios, sino que también debemos entender que hay otros pasajes de las Escrituras que explican esta realidad de que cada uno de nosotros, cuando nació físicamente, nacimos como enemigos de Dios. Hay una guerra entre Dios y el hombre. Y el asunto no se trata solamente de que el hombre está enemistado con Dios, sino que Dios también está enemistado con el hombre. Hay una guerra real y el asunto no es un asunto teórico, sino que el hombre y la mujer no regenerada odia a Dios, a su propio creador, lo odia. Oigan, escuchen eso. Nosotros
odiamos a Dios desde el momento en que nosotros nacimos físicamente en este mundo. Y no solamente que odiamos a Dios, sino también que odiamos la palabra de Dios. Y no importa cómo nos la presenten, no importa cómo nos la presenten, por cuanto nosotros odiamos a Dios, esa es nuestra naturaleza, también nosotros odiamos su palabra. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, específicamente en Nazaret, Él fue a la sinagoga y tomó el rollo y comenzó a leer el escrito que estaba ahí en el libro de Isaías. Y cuando Él comenzó a leerlo, el texto decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto el Señor me ha enviado y dice a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, etc. Y todo el mundo estaba atento, ¿verdad?, a lo que iba a pasar, porque Jesucristo era conocido en toda su demarcación, en toda su área geográfica, era conocido como un maestro. Y cuando Él terminó de leer este texto, Él dice que enrolló el libro y lo colocó en un lugar y todo el mundo se quedó atento a lo que iba a decir. Y lo que Él dijo fue algo fascinante. Él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. ¿Sabe cuál fue la reacción de la gente? Todo el mundo estaba maravillado. ¡Oh! Quizás algunos dijeron, ¡wow! Oye lo que está diciendo. ¿Y por qué el hijo del carpintero está diciendo esto? Todo el mundo, hasta ese momento estaba bien. El asunto vino cuando él comenzó a explicar todo lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Cómo ellos cavilaban en sus corazones con relación a quién realmente era Cristo. Porque todos los que estaban en la sinagoga, de una manera u otra, sabían que ese texto era un texto que señalaba al Mesías. Y todo el mundo estaba cavilando ahí en sus mentes y corazones. Y cuando el Señor Jesucristo comenzó a decirles, yo sé lo que ustedes están pensando. Y déjenme decirle una cosa, ustedes son tan pecadores como aquellos, ¿verdad?, gentiles, no solamente judíos, sino también los gentiles. Y luego les habló de la mujer de Sarepta. Y él lo que les dijo fue, aunque la mujer de Sarepta era pecadora, sin embargo, el Dios del cielo tuvo gracia y misericordia sobre ella y le envió su profeta. Y por cuanto él le envió su profeta, ella no se murió de hambre en esos 3 años en que esta viuda estaba pasando necesidad. Y la gente se comenzó a molestar porque el Señor Jesucristo estaba diciendo que no solamente los gentiles son pecadores, sino que también los judíos eran pecadores y que sin embargo el Señor había tenido gracia con la mujer viuda y sin embargo muchas mujeres viudas del pueblo de Israel murieron en esos 3 años de sequía y sin embargo el Señor no tuvo gracia con ellas. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando el Señor estaba explicando todo eso? Se levantaron a una y fueron y tomaron al Señor y fueron a llevarlo al pináculo del monte, ¿verdad?, en donde estaba sentada la ciudad. ¿Y saben por qué? ¿Para qué? Para desricarlo, para tirarlo por el monte, pero Él no se lo permitió. ¿Saben qué? Desde el momento en que nosotros nacimos, nosotros somos enemigos de Dios. No te engañes. Es una realidad. Y no solamente eso, aún en mi caso particular, que me crié en una iglesia, ¿verdad? Aún cuando yo caminaba y corría por los pasillos de mi iglesia, yo era un enemigo de Dios. Y me oponía a Dios. Y cuando mi papá estaba haciendo el devocional familiar en la casa, yo me oponía y me ponía a bromear con mis hermanos y a hacer señas y muecas unos con otros. ¿Sabe por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Y no te confundas, no te engañes, tú que estás aquí. Si tú no tienes a Cristo y tú no has recibido la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, tú también estás en el mismo estatus en que nosotros estábamos antes de conocer la gracia del Señor. Éramos enemigos de Dios. Jesús dice en Juan 8:44 que los impíos estaban bajo el poder de Satanás. Porque Él les dijo a todos los que estaban ahí, su padre es Satanás,
Le dijo a los fariseos y también a alguna parte del pueblo de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él es homicida desde el principio. Y su naturaleza es una naturaleza engañosa. Y nosotros, desde que nacimos físicamente, también vinimos a este mundo con esa misma naturaleza, anti Dios. Nos rebelábamos nos rebelábamos con Dios. No importa la manera, pero así lo hacíamos. Usted nada más tiene que entrar a las aulas de nuestra escuela, usted se va a dar cuenta cuántos enemigos de Dios hay en nuestras aulas, pero también en los pasillos de nuestra iglesia. Pero tenemos la esperanza de que ellos conozcan al Redentor. Efesios 2, versículo 2 dice que el mundo está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Las personas, hermanos, pertenecen desde que nacen al reino de Satanás, tienen la disposición de Satanás, tienen el poder de Satanás, es decir, están controlados por Satanás, están siendo dirigidas por Satanás, y no solamente eso, sino que también rechazan la palabra de Dios de una manera u otra, porque el asunto no es académico ni es intelectual, sino que es un odio a Dios y a todas las cosas que están relacionadas con Dios. Eso es parte de nuestra condición caída. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Los hombres y las mujeres y los niños sin Cristo, sin la justificación de Cristo, son enemigos de Dios y están en una guerra con Dios. Y Dios también está en una guerra con ellos. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 24. Éxodo 22, versículo 24. El Señor les dice a algunos, por si acaso tienen las características de ser afligidores, ¿verdad?, de viudas y huérfanas. Oiga lo que le dice el Señor. Dice Dios: y mi furor se encenderá si yo conozco que ustedes afligen a las viudas y a las huérfanas. Mi furor se encenderá sobre ustedes y yo los mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En pocas palabras, la misma situación de las viudas y las huérfanas se las voy a llevar a la vida de ustedes. Porque yo estoy enemistado con ustedes. Usted nada más tiene que ver la cantidad de bullying, aflicción que pasan las personas en este mundo. Aún a veces en nuestros grupos de jóvenes, en nuestros grupos de parejas, también a veces unos se mofan de otros. ¿Por qué? Porque venimos con esa naturaleza, no solamente anti Dios, sino también anti toda persona que esté delante de nosotros. Éxodo capítulo 2, 22, versículo 24 dice: no aflijas al huérfano y a la viuda, porque si lo haces, y si sus oraciones llegan a mí, si ellos oran, sus oraciones llegarán a mí, y mi furor se encenderá contra ustedes, y yo los mataré a espada. Deuteronomios capítulo 32, versículo 21 dice: ellos me movieron a celos, hablando de Israel, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y lo traeré hacia ellos. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Hermanos, el hombre es enemigo de Dios y Dios también es enemigo del hombre. Isaías 13, versículo 9. Aquí Israel era el pueblo de Dios que había recibido la palabra de Dios. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Se resistieron a la palabra de Dios, se resistieron a Dios y la rechazaron y odiaron no solamente a Dios, sino también a su palabra. Y dice aquí en Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, un día terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Esta es la condición nuestra antes de conocer a Cristo. Esta es la condición de aquel que no ha sido regenerado por el Señor.
no está del lado de Dios, no está del lado bueno de Dios, sino que por el contrario, Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está también airado con el hombre y ellos están en una enemistad, ¿verdad? Unos con otros. Pero Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Pero ahora, habiendo sido justificados por medio de Cristo, ahora la condición nuestra ha cambiado y ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo estatus, hermanos. Amén. Y gloria a Dios por ese regalo maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un estatus que nos ha hecho mirar ahora desde una dimensión totalmente diferente. Antes Dios era nuestro enemigo, pero ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestra paz, dice Efesios 2, versículo 13 y número 14, refiriéndose a Jesucristo. Cristo es nuestra paz. Amén. Pero le dice en referencia a esa separación que había entre los judíos y los gentiles, porque por medio de Jesucristo, todos aquellos que creen en Él, ahora Él ha hecho un solo pueblo. Y dice que Él es nuestra paz, derribando todas las murallas de enemistades que habían entre aquellos cristianos judíos y aquellos cristianos gentiles. Ahora somos un solo cuerpo en Cristo y ahora hemos sido no solamente justificados, sino que también ahora tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la condición ha cambiado. Él es nuestra paz. Y no solamente eso, sino que Juan 14:27 dice que Cristo nos dejó su paz, así como se la prometió a los discípulos. ¿Se recuerdan? Mi paz os dejo, ¿verdad? Mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hemos sido reconciliados por Dios por medio de Cristo. Y no solamente eso, sino que Colosenses 1:20 dice que esa reconciliación con Dios, hemos sido bendecidos en esa reconciliación con Dios. La guerra ha terminado, hermanos. Cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido justificados por la fe. Y ahora estamos en paz con Dios. Alguien dijo en una ocasión que la paz es la ausencia de guerra, pero no. La paz es la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que entendamos que todo este cambio de estatus que ha sido posible en nuestras vidas ha sido por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo concluyó su obra en la cruz, Él dijo, consumado es. Esa palabra griega lo que quiere decir es, la obra que tú me encomendaste, yo la he terminado. Consumado es. La tarea que me diste ha sido completada. La tarea asignada ha sido completada eficazmente. Y por eso el estatus nuestro con Dios ha cambiado. La obra de Cristo en la cruz no necesita por eso ser repetida, porque fue hecha una sola vez y para siempre. De manera tal que el estatus que ahora opera en nosotros es un estatus de paz con Dios, pero no relacionado con nuestros pensamientos, no relacionado con ciertos pensamientos que podamos hacer para tener una paz interior que es superficial y no es verdadera, sino que es que nosotros antes éramos enemigos de Dios y que Cristo ahora nos ha reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo. De manera tal que ese es el primer regalo que nosotros recibimos de parte de Dios cuando nosotros somos justificados por la fe. Pero hay un segundo regalo, hay un segundo resultado, hay un segundo eslabón que nos conecta con lo eterno, ¿verdad? Cuando nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. No solamente tenemos paz con Dios, sino también en segundo lugar, tenemos entrada a esta gracia. Mire, Romanos 5, versículo número 2. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz con Dios. En segundo lugar, entrada a esta gracia de una manera gloriosa. Hermanos, ¿observaron también en qué tiempo está el verbo que está ahí? También está en un verbo presente. O sea que no solamente tenemos paz con Dios presente, permanente, sino que también tenemos entrada por la misma fe. ¿Observaron que es por la misma fe? Por la misma fe también tenemos entrada, ¿verdad?, a esta gracia. Por la fe tenemos entrada a esta gracia que nos da Dios gratuitamente, valga la redundancia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra entrada aquí es acceso. Tenemos acceso libre, gratuito y con confianza a esta gracia que Dios nos ha dado. Es el acceso, esta entrada es el acceso del creyente a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de la mediación de Cristo tenemos paz con Dios y por medio de Cristo también tenemos acceso a Dios. Desde luego lo que estamos hablando es de su mediación redentora en la cruz por nuestros pecados. Miren lo que dice Efesios 2:18. Este es un pasaje maravilloso porque conecta precisamente con la misma idea que se está presentando en Romanos 5, versículo 2. Dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. O sea que la entrada a la gracia es la entrada al Padre, a Dios, a nuestro Dios. Mire también lo que dice Efesios 3, versículo número 12. En quien, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y saben, o se recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar o para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que por medio de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Y esa justificación nos trae resultados para nosotros que son gloriosos. No solamente paz con Dios, presente, permanente, perdurable, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue consumado una vez y para siempre, sino que también tenemos acceso con confianza a nuestro Padre Celestial. Una cosa que era verdad para los judíos era que el acceso a Dios era inalcanzable. Una cosa que sí tenían clara los judíos era que el acceso a Dios era algo inaccesible e inalcanzable. Por ejemplo, usted va al libro de Éxodo, capítulo 19, y usted se va a dar cuenta que luego que Israel salió de Egipto, cuando ellos llegaron al monte Horeb, al monte de Dios, Dios les advirtió a ellos, mira, prepárense para mañana y santifíquense, porque mañana yo voy a establecer mi pacto con el pueblo. Pero una cosa, no pueden traspasar los límites que yo voy a colocar. Éxodo 19, 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Hermanos, si una cosa el pueblo de Israel estaba muy consciente, era que el acceso a Dios era inalcanzable. O sea, ellos no tenían acceso a Dios. Dios descendió en esa nube con truenos, relámpagos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Se recuerdan? El pueblo se atemorizó. Y el pueblo lo que le dijo a Moisés, no, ve tú, preséntate tú delante de él porque nosotros no podemos. Es demasiado fuerte para nosotros. Y cuando el Señor hablaba, ¿qué pasaba? Era como si fuera relámpagos y truenos, era una voz tronante. Si algo había en la mente del judío era que ellos sabían que el acceso a Dios era inalcanzable. Y Dios le dice a Moisés, no traspasen los límites porque si los traspasan van a morir. No vengan cerca de Dios. Y yo anoté, ¿verdad? Cuando estaba pasando en la lectura de ese texto, yo anoté en mi Biblia, Dios era para los judíos inalcanzable. Por eso ellos necesitaban un Salvador, un mediador,
uno que los llevaran a la presencia de Dios, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo no podía venir con confianza al monte Sinaí, porque Dios es un Dios santo que no tiene la misma naturaleza de nosotros. Él es santo, Él es diferente a nosotros, Él es apartado del pecado y nosotros somos pecadores. Más adelante el Señor se manifestó su presencia al pueblo de Israel por medio del tabernáculo y también por medio del templo. Y cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y lo adoró, el Señor estaba tan airado con su pueblo que Él les dijo, no, mira, yo voy a colocar mi presencia fuera del pueblo, porque yo no puedo estar con este pueblo. Yo no lo puedo soportar, yo no lo puedo, su pecado yo no lo soporto, no lo tolero. Y fue por eso que Dios estableció su lugar visible, ¿verdad?, ante la vista de la gente, fuera del tabernáculo, fuera del campamento, perdón. ¿Se recuerdan? Y todavía ya en la segunda etapa, con el templo, ¿verdad?, el tabernáculo y el templo tenían lugares diferentes. ¿Se recuerdan? Había un lugar donde todo el mundo podía estar y todo el mundo podía accesar ahí. Había otro lugar donde ni siquiera los gentiles podían entrar. Y todavía había otro lugar, todavía mucho más especial, mucho más interior. ¿Cuál era ese lugar? El lugar santísimo. Y allí no podía entrar nadie, excepto que una vez al año el sumo sacerdote. Y cuando ellos entraban, ellos tenían que entrar con una cadenita y una campanita en señal de que al entrar a la presencia de Dios para presentar sacrificios por el pueblo, por si acaso, ¿verdad?, ellos, para saber si ellos estaban vivos, si la campanita estaba sonando, tilín, 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 eso quiere decir, wow, todavía el sacerdote está vivo. Porque el acceso a Dios por nuestro pecado era imposible. ¿Se recuerdan de Nabat y Abiú? Quisieron acercarse a Dios con un fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Descendió fuego de Dios y los quemó. Oiga, los quemó. No pudieron ir a la unidad de quemados. No pudieron llegar. Fueron destruidos en el acto. Todo aquel que venía a la presencia de Dios tenía serios problemas. ¿Se recuerdan de Usa? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 6. David se había emocionado y quería traer el arca, ¿verdad?, del pueblo, la presencia de Dios, desde territorio primero de los filisteos, luego posó en una casa de uno de los siervos del pueblo, y David quiso traerla desde ahí hasta su morada, ¿verdad?, hasta una morada que él le iba a preparar. ¿Y qué pasó? Mientras ellos iban caminando, el pueblo venía contento, gozando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Parece que los bueyes, ¿verdad?, tropezaron y el arca comenzó a caerse. Y Usa, haciendo con una buena intención, trató de agarrar el arca de Dios. ¿Y qué pasó? Murió inmediatamente. Dice que al llegar allí, el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió Dios a Usa y este cayó de manera fulminante. El acceso a Dios era imposible. Necesitábamos, ¿verdad?, necesitábamos un mediador que nos llevara a la presencia de Dios. ¿Se recuerdan de Muel, Datán y Abirán? En la rebelión de Coré, estos hombres, Moisés quiso tomarlos a ellos, ¿verdad?, como para que fueran testigos de lo que estaba sucediendo. ¿Y saben lo que dijeron ellos? No, nosotros no vamos. No vamos a ir, no nos mande a buscar ni siquiera. Y dice la palabra de Dios en el libro de Números 26:10, que por cuantos hicieron esto, cuando vino el juicio de Dios, la tierra se abrió y los tragó a ellos junto con Coré,
cuando aquel gran grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres, y esto sirvió de escarmiento a todo el pueblo de Dios. El que intentaba acercarse a Dios, mire, tenía que estar bien santificado. Por eso cuando Moisés tenía que presentarse delante de Dios, él tenía que santificarse. Y Dios en su misericordia le permitía a Moisés acercarse a él. Pero lo que estamos diciendo con todo esto es que antes de esto, ¿verdad? Antes de la justificación por Jesucristo, nosotros no teníamos acceso libre a Dios. El acceso había sido denegado por nuestro pecado. Pero por la justificación por la fe, ahora no solamente tenemos paz para con Dios, sino que ahora tenemos acceso con confianza a nuestro Dios. Cristo es el único que puede dar acceso al Padre. Y por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Entonces, no solamente por la justificación hemos recibido paz con Dios, sino también que ahora tenemos libre acceso a Dios por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una tercera y última, son 6, pero hoy vamos a ver 3. Y es que por medio de la justificación por la fe, nosotros, los cristianos convertidos a Cristo, arrepentidos de nuestros delitos y pecados, ahora tenemos esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos regocijamos, que pudiera ser una mejor traducción, en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, ahora tenemos esperanza, tenemos paz con Dios, ya no somos enemigos de Dios, tenemos acceso libre a Dios por medio de Jesucristo y ahora también nosotros tenemos esperanza de gloria. Todo eso por la justificación, por la fe. Nosotros ahora vivimos en esperanza, hermanos, amén. Vivimos en esperanza, ahora tenemos una esperanza. Y esa esperanza es una esperanza presente, pero enfocada en lo que ha de venir, en el porvenir, en el futuro. O sea que la esperanza que nosotros esperamos es algo que proyecta o enfoca hacia el futuro. En 3 ocasiones la esperanza se menciona aquí en este texto. Miren, versículo número 3. Ya en el 2 se presentó la primera palabra, ¿verdad? Pero miren el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Número 2 y número 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 3 ocasiones se menciona la palabra esperanza. Hermanos, por medio de la justificación, ahora nosotros tenemos esperanza de gloria. Estamos hablando del porvenir en gloria con nuestro Señor. Y eso lo hemos recibido por medio de la justificación. Esta esperanza de gloria nos permite a nosotros estar confiados. Y esta esperanza de gloria nos permite a nosotros, o nos da gracia para poder esperar lo que nos está esperado, lo que nos espera en el más allá con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos paz presente, tenemos acceso de gracia actual y presente, y también tenemos una esperanza futura de gloria. Glorificamos a Dios, o nos gloriamos en Dios, o nos alegramos en Él por la nueva esperanza que tenemos en Él. Recordemos, hermanos, que para el creyente la esperanza no es un mero deseo, no es un mero deseo de lo que podemos esperar o de algo que puede ocurrir en el mejor de los casos en el futuro. No sé si me entienden. Hay veces que nosotros estamos esperando algo y dice, bueno, en el menor de los casos, lo que yo menos puedo esperar es que Jenny me regale un bolígrafo para mi cumpleaños, ¿verdad? Usted piensa en algunas opciones que pueden suceder y dice, mira, conociendo yo a Jenny, por lo menos un bolígrafo
Parker o un bolígrafo de los de última generación, ¿verdad?, yo pudiera esperar de ella. Miren, hermanos, la esperanza que nosotros estamos esperando es una esperanza segura. No está basada en suposiciones, en lo que pudiera ser. Está basada, ¿verdad?, en la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera tal que el cristiano o el que se convierte no solamente es aceptado por Dios y no solamente tiene acceso a la gracia, es decir, a Dios, sino también el cristiano tiene una esperanza, y esta esperanza le permite a él ser ayudado en la gracia de Dios para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 5. El versículo 3 y 5 nos dice a nosotros que nos van a venir pruebas, como la de Santiago, que el hermano Manuel estaba exponiendo recientemente. Nos van a venir pruebas y nosotros debemos responder con paciencia. O nos van a venir tribulaciones, perdón, y nosotros debemos responder con paciencia. Nos vienen pruebas también, y entonces nosotros debemos llenarnos de esperanza. Y cuando viene la esperanza, entonces nosotros no debemos andar avergonzados. Ay. Entonces nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, al principio yo andaba con mi Biblia muy orondo debajo del brazo. Pero después llegó un momento en un decaimiento espiritual de mí, que yo, cuando mis amigos de la vecindad me veían, yo lo que más yo procuraba era esconder la Biblia. Son de esos momentos a veces que uno pasa en nuestro caminar espiritual, ¿verdad?, en esta vida, pero con Cristo, en donde puede uno caer espiritualmente en una situación como de desánimo o en una situación de quizás de desesperanza o que nos avergoncemos, cualquiera que sea. Pero el texto lo que está diciendo es que ahora en Cristo Jesús, y habiendo conocido todo lo que Dios nos ha dado, todos esos resultados y todos los recursos que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y la presencia del Espíritu Santo que se menciona ahí, dice que el amor de Dios ha sido colocado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora nosotros podemos andar de una manera tal, caminando por esta vida, que nosotros podamos, mientras confiamos en el Señor, seguir creciendo espiritualmente. Yo quisiera recordarles a ustedes dos cosas, aparte de esa confianza que nos viene a nosotros cuando nosotros podemos estudiar estos pasajes. Número uno, el apóstol Pablo ya ha establecido en Romanos 1:14 que él es deudor de esta gracia. Él es deudor de esta misericordia que él ha recibido. Él es deudor. ¿A quiénes? A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. En pocas palabras, a civiles y militares. A hombres y mujeres. No hay más, no busquen más. A hombres o a mujeres. Nosotros somos deudores de esta gracia que nos ha sido dada, esta justificación por la fe. De manera tal que si nosotros hemos gustado, ¿verdad?, de esta salvación y de esta justificación por la fe, nosotros debemos comunicarla a las demás personas. Hay una pregunta. ¿Saben tus amigos que son enemigos de Dios desde el momento que nacieron físicamente? ¿Saben tus vecinos que son enemigos de Dios? ¿Le has explicado tú a todos tus familiares que por cuanto ellos nacieron en pecado, en sus delitos y pecados, son ellos enemigos de Dios? ¿Saben ellos que no tienen acceso a esta gracia que nos da Dios gratuitamente en Jesucristo? De manera tal que nosotros debemos decir como Pablo, soy deudor a todas aquellas que están a mi alrededor. Soy deudor, es decir, ¿desde cuándo
¿Cuándo fue la última vez que compartiste palabras de gracia como esta a personas a tu alrededor? ¿Tienes tú la mentalidad de Pablo de decir, yo soy deudor a todas aquellas personas que están cerca de mí? ¿Estás haciendo tú el esfuerzo de visitar a aquellas personas que sabes tú que no tienen la gracia de Dios y sin embargo pueden morir en sus delitos y pecados? En estos días, un grupo mío, un grupo de estudiantes con los cuales yo participé, ¿verdad?, con los cuales yo estuve desde quinto a octavo, en un colegio que se llama Colegio Evangélico Dominicano. Ellos me contactaron hace como 2 semanas y me metieron en un chat de ellos. Ay, 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 ay. Esos compañeros sí hablan, o chatean más bien. Y llegó un momento que yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Me entienden? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo realmente me iba a salir de ese grupo el primer día que ellos me metieron ahí. Y yo llegué y dije, no, espérate, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué estos compañeros de estudio, que tenemos cerca de 30 y pico de años, que yo no los vi más, después que mi papá me sacó de ese colegio y me colocó en otro colegio, yo más nunca supe de ellos, excepto uno que otro? Y ellos me buscaron, a mí me buscaron y me colocaron en su chat. Y que en julio nos vamos a ver y que vamos a ir a tal hotel. Y yo, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres con esto? Porque yo iba a salir huyendo, de verdad. Yo le decía a Jenny, pero es que yo no pienso igual que ellos, mira las conversaciones de ellos, pero llegó un momento y dije, ay, ¿y qué querrá el Señor con este reencuentro? Ya yo iba a salirme como si ellos no necesitan la gracia de Dios. Número 2, con esto termino. El propósito de Pablo no solamente es presentar la justicia de Dios, que Él le da gratuitamente a todo aquel que es pecador cuando pone su confianza en Cristo, sino que en Romanos 12:1, él presenta todo eso para que nosotros, como dice el texto, no nos conformemos a este siglo, sino que primero presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida a Dios, y segundo, que nosotros seamos transformados de nuestra mente, ¿verdad?, que antes pensaba contraria a Dios y que ahora Él quiere que nosotros pensemos como Dios quiere que pensamos. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, Él ahora quiere que nosotros dediquemos nuestra vida y que nuestra vida sea como una ofrenda de adoración a Dios y que nuestra manera de pensar no se conforme a las cosas de este mundo, sino que seamos diferentes, que podamos proyectar la gracia de Dios a cualquier persona. Y él comienza a decir de qué manera. Él dice, mira, con relación a los gobernantes, Romanos 3, sométete. Y luego dice, con relación a esto, haz esto. Y con relación a aquello, con relación a todos los hermanos, haz lo otro. Está a partir de Romanos capítulo 12 en adelante. Lo que el Señor quiere con toda el conocer en detalle todas esas misericordias que Él ha hecho con nosotros, es que nosotros no seamos iguales que antes. Escuche, usted no puede ser igual que hace un año, espiritualmente hablando, porque si no, entonces usted no está creciendo en la fe. Usted necesita todavía humillarse más. Usted necesita todavía reconocer, ¿verdad?, las áreas de su vida en que el Señor necesita trabajar. Usted no puede ser igual que antes. La gracia de Dios costó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero fue para que usted con su vida glorificara a Dios. No podemos ser iguales que antes. Tenemos paz con Dios. Tenemos acceso con confianza a Dios que nos da seguridad. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos? Una esperanza de gloria. Hermanos, levantémonos de nuestros asientos, porque hay mucha gente que necesita la gracia de Dios.
No seamos indiferentes a la gente. La gente necesita la gracia de Dios. Pablo siempre decía a los hermanos, les ruego, les ruego, les ruego. Yo no sé cómo, quizás yo no soy la autoridad para decirles eso, pero me hago eco de lo que Pablo le dice a los hermanos en las diferentes cartas. Les ruego, ¿verdad?, que no seamos indiferentes ante la vida depravada de pecado que tiene la gente alrededor de nosotros. Gente que trabaja con nosotros, gente que son jefes de nosotros. Hermanos, mostrémosles a estas personas que ellos son enemigos de Dios, pero hagámoslo de una manera que honre a Dios. Mostrémosles que ellos pueden tener acceso a Dios con confianza por medio de Jesucristo. Y démosle la oportunidad también de que ellos también puedan tener una esperanza de gloria, lo mismo que nosotros, porque nosotros no somos mejores que ellos. Si estamos aquí, es por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay tres resultados más que veremos en otra ocasión, pero damos gracias a Dios porque nos permite ver estos tres primeros. Señor, gracias por este tiempo. Perdóname, Señor, quizás no me expresé bien, quizás soy torpe para comunicar tu palabra. Perdónanos como iglesia, Señor, si estamos siendo indiferentes ante la realidad de las personas que están fuera, que mueren en sus delitos y pecados. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles. El Espíritu Santo está ahí. Quizás tenemos el Espíritu Santo apagado. Quizás no nos queremos mover. Quizás no queremos salir de nuestra comodidad. Te suplico, oh Señor, que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros de nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.